Mi esposo viajaba por trabajo, hasta que recibí una llamada anónima diciéndome que saliera de la casa ahora mismo. Y cuando escuché esas palabras, sentí cómo el piso se abría bajo mis pies, cómo todo lo que había construido durante 12 años se desmoronaba en un solo instante. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un golpeteo sordo que ahogaba cualquier otro sonido. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente y el teléfono casi se me cae al suelo de la cocina. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios de dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo esa mañana con una claridad que duele, con una precisión fotográfica que hace que cada detalle se grabe en mi memoria como si hubiera sucedido hace apenas unos minutos, y no hace 5 años. Era un martes común, de esos que parecen tan insignificantes que uno jamás imagina que marcarán el resto de su vida. Un martes gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero que nunca llegaban a cumplir su promesa. Yo estaba en la cocina, preparando café en la cafetera italiana que Tomás me había regalado en nuestro 8º aniversario, con el cabello todavía húmedo de la ducha, sintiendo las gotas de agua resbalar por mi espalda y empapar el cuello de mi bata de algodón azul, esa que él decía que me hacía ver como una estudiante universitaria, aunque ya tuviera 36 años. El aroma del café llenaba la cocina, mezclándose con el olor del pan tostado que había puesto en la tostadora, creando esa atmósfera hogareña que tanto me gustaba, esa sensación de normalidad y paz que pensaba que duraría para siempre. Había puesto música suave en el altavoz, una playlist de jazz que solíamos escuchar los domingos por la mañana cuando ninguno de los dos tenía prisa por salir de casa. Todo era perfecto, ordinario, completamente normal, hasta que mi teléfono comenzó a sonar. El sonido me sobresaltó porque estaba perdida en mis pensamientos, planeando mentalmente mi día, pensando en las reuniones que tenía en la oficina, en la compra que necesitaba hacer en el supermercado, en esas cosas mundanas que ocupan la mente cuando crees que tu vida está en orden. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, especialmente tan temprano en la mañana. En esos días recibíamos muchas llamadas de ventas, de bancos ofreciendo tarjetas de crédito, de empresas de telecomunicaciones con promociones que nunca necesitábamos. Casi dejo que fuera al buzón de voz, pero algo en mí, una intuición que no puedo explicar, que no tiene nombre ni lógica, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla verde y llevarme el teléfono al oído. La voz al otro lado era de mujer, nerviosa, temblorosa, entrecortada, como si estuviera luchando contra sí misma por cada palabra que pronunciaba. Podía escuchar su respiración agitada, el sonido de fondo de lo que parecía ser tráfico, como si estuviera llamando desde la calle. ¿Eres la esposa de Tomás Restrepo?, preguntó sin ningún saludo, sin ninguna introducción, directa al punto, como alguien que no tiene tiempo que perder. Su voz tenía un tono de urgencia que inmediatamente puso todos mis sentidos en alerta. Yo confirmé, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse sin saber por qué, sintiendo cómo una corriente fría recorría mi espalda a pesar del calor de la cocina. Necesito que me escuches con atención y que no hagas preguntas, continuó ella, hablando rápido, casi tropezándose con las palabras. Sal de tu casa ahora, toma tus cosas más importantes y vete. No esta noche, no esta tarde, ahora mismo. Tu vida está en peligro. No confíes en tu esposo. Él no es quien crees. Lo siento tanto, pero necesitabas saber. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntar quién era, por qué me decía eso, qué sabía de Tomás, la llamada se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí, completamente paralizada, con el teléfono todavía pegado a mi oreja aunque ya no hubiera nadie al otro lado, sintiendo cómo mis piernas temblaban, cómo el suelo parecía moverse bajo mis pies. El café seguía goteando en la cafetera, haciendo ese sonido familiar que ahora parecía lejano, irreal. El pan en la tostadora se había quemado y el detector de humo comenzó a pitar, pero yo no me movía. No podía. Estaba congelada en ese momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de encontrarle sentido a palabras que no tenían sentido.
Mi primer pensamiento fue que era una broma cruel, una equivocación, tal vez una venganza de algún loco o una llamada destinada a otra persona con el mismo nombre. Tomás Restrepo no era un nombre tan único. Podía haber docenas de hombres con ese nombre en la ciudad. Seguramente la mujer se había equivocado. Tenía que ser eso. Porque la alternativa, la posibilidad de que lo que decía fuera cierto, era simplemente impensable. Tomás era mi esposo, mi compañero, el hombre con quien había compartido mi vida durante más de una década. No podía haber secretos tan oscuros entre nosotros. No podíamos ser extraños que compartían una cama sin conocerse realmente. Pero algo, en la desesperación de esa voz, en la urgencia con que había pronunciado cada palabra, en el temblor genuino que había detectado, me erizó la piel. No sonaba como alguien haciendo una broma, sonaba como alguien aterrado, alguien que había reunido todo su coraje para hacer esa llamada, alguien que sabía algo terrible y no podía quedarse callada. Intenté devolverle la llamada inmediatamente, mis dedos torpes marcando el número que todavía aparecía en la pantalla, pero una voz automática me informó que el número estaba fuera de servicio o no existía. Intenté de nuevo, y otra vez, siempre el mismo mensaje. Busqué el número en internet, esperando encontrar alguna pista, alguna referencia, algo que me dijera quién había detrás de esa llamada. Nada. Era como si ese número jamás hubiera existido, como si la llamada hubiera venido de un fantasma. Pensé en llamar a la compañía telefónica, en pedir que rastrearan la llamada, pero ¿qué les diría? ¿Que una desconocida me había advertido sobre mi esposo sin dar ningún detalle? Sonarían ridícula. Yo misma me sentía ridícula. Me senté en una de las sillas de la cocina, tratando de calmar mi respiración, tratando de pensar con claridad. Tomás había salido de viaje de negocios 3 días antes. Era algo completamente normal, rutinario, parte de su trabajo. Trabajaba para una empresa de ingeniería civil que lo mandaba constantemente a supervisar obras en diferentes ciudades del país. A veces estaba fuera una semana, otras 2, dependiendo de la complejidad del proyecto. Yo ya estaba acostumbrada a sus ausencias, aunque nunca dejaban de dolerme un poco. Me había acostumbrado a las semanas en que la casa se sentía demasiado grande y silenciosa, a cocinar para una sola persona, a dormir sola abrazando su almohada, solo para sentir aunque fuera el eco de su presencia, el aroma de su colonia que se iba desvaneciendo con los días. Llevábamos 12 años casados, 12 años que habían pasado volando, como si apenas hubiera sido ayer cuando nos conocimos en la biblioteca de la universidad. Yo estaba en mi 3er año de administración de empresas, agobiada por un proyecto final que no lograba terminar, rodeada de libros y papeles, con el cabello recogido en un moño desprolijo y ojeras que delataban las noches sin dormir. Él llegó buscando un libro de cálculo estructural y terminó sentándose en mi mesa porque no había otros lugares disponibles. Empezamos a hablar en susurros para no molestar a los demás estudiantes, y esos susurros se convirtieron en conversaciones que duraban horas. Tomás estudiaba ingeniería civil y tenía esa pasión por su carrera que yo encontraba fascinante. Hablaba de puentes y edificios como si fueran poemas, explicaba conceptos de física con un entusiasmo contagioso. Tenía ojos oscuros que se iluminaban cuando hablaba de sus proyectos, manos grandes y fuertes que gesticulaban constantemente, una sonrisa un poco torcida que me derretía. Me enamoré de él despacio, sin darme cuenta, en esas tardes de estudio que se convirtieron en citas para tomar café, que se convirtieron en cenas, que se convirtieron en paseos largos por el campus, mientras compartíamos nuestros sueños y nuestros miedos. Fue un amor de esos que nacen sin prisa, con conversaciones largas y miradas que dicen más que 1000 palabras. No fue pasión instantánea, ni fuegos artificiales en el primer beso. Fue algo más profundo, más sólido. Fue amistad que se convirtió en amor. Fue compañerismo que se transformó en pasión. Fue sentir que había encontrado a mi persona, a ese ser humano con quien quería compartir todo, lo bueno y lo malo, lo extraordinario y lo ordinario. Nos graduamos el mismo año. Él consiguió trabajo en la empresa de ingeniería apenas 2 meses después, y yo entré como asistente administrativa en una firma de contabilidad. No ganábamos mucho, pero éramos felices. Vivíamos en un apartamento pequeño, que decoramos con muebles de segunda mano
y mucho amor. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de mis padres, con solo familia cercana y amigos íntimos. No necesitábamos una gran boda, solo nos necesitábamos el uno al otro. Construimos nuestra vida juntos paso a paso, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Ahorramos durante años para comprar nuestra casa, un lugar modesto en un barrio tranquilo, pero que era completamente nuestro. Recuerdo el día que nos dieron las llaves, cómo Tomás me cargó para cruzar el umbral aunque ya llevábamos 5 años casados, cómo reímos al darnos cuenta de que la casa estaba completamente vacía y tendríamos que dormir en el suelo la primera noche. No me importó. Estar ahí con él era todo lo que necesitaba. Poco a poco fuimos llenando la casa. Compramos muebles, pintamos las paredes de colores que elegimos juntos, colgamos cuadros y fotografías de nuestros viajes. Tomás construyó una terraza de madera en el jardín trasero, trabajando los fines de semana, midiendo y cortando cada tabla con precisión de ingeniero. Yo planté rosas alrededor, rosas rojas que florecían cada primavera llenando el aire con su perfume. Esa terraza se convirtió en nuestro lugar favorito, donde pasábamos las tardes de domingo leyendo, conversando, simplemente estando juntos en silencio cómodo. Queríamos tener hijos. Lo intentamos durante años, con la ilusión de ser padres, de llenar la casa con risas de niños, de crear una familia. Pero la vida tenía otros planes. El primer embarazo terminó en aborto espontáneo a las 8 semanas. Fue devastador. Recuerdo estar en el hospital, sintiendo cómo mi cuerpo expulsaba ese sueño, llorando hasta que no me quedaban lágrimas, mientras Tomás me sostenía la mano y lloraba conmigo. Nos dijeron que era común, que podíamos intentar de nuevo, que no había ninguna razón médica para preocuparnos. Lo intentamos de nuevo. Y de nuevo perdimos el embarazo, esta vez a las 12 semanas, justo cuando habíamos empezado a contarle a la familia, cuando ya habíamos comprado las primeras cosas para el bebé. El dolor fue aún peor, porque habíamos permitido que la esperanza creciera. La tercera vez llegamos a las 16 semanas. Yo ya estaba mostrando, ya sentía los primeros movimientos, ya había elegido nombres, y entonces, en una revisión de rutina, el doctor no pudo encontrar el latido del corazón. Nuestro bebé había muerto dentro de mí, y yo ni siquiera me había dado cuenta. Ese día algo se rompió dentro de mí. Pasé por el procedimiento de extracción en un estado de shock, sintiendo que mi cuerpo me había traicionado, que había fallado en lo más básico que se supone que una mujer puede hacer. Caí en una depresión profunda. No quería salir de la cama, no quería comer, no quería ver a nadie. Tomás fue mi salvación en esos meses oscuros. Él me sostuvo cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Me recordó que seguía siendo completa incluso sin ser madre. Me amó en mis momentos más feos y rotos. Después de eso, decidimos que no lo intentaríamos más. Mi cuerpo no podía soportar otra pérdida, y mi corazón tampoco. Hablamos de adopción, fuimos a algunas reuniones informativas, pero nunca dimos el paso final. Creo que parte de mí todavía estaba sanando, todavía estaba procesando el duelo. Y entonces, sin planearlo, sin siquiera hablarlo explícitamente, decidimos que quizás nuestro destino era ser solo nosotros dos. Aprendimos a encontrar plenitud en esa decisión, a ver las ventajas de tener libertad para viajar, para enfocarnos en nuestras carreras, para ser tío y tía favoritos de los hijos de nuestros hermanos. Tomás era mi compañero en todo. Cuando decidí emprender mi propio negocio de consultoría hace 3 años, él fue mi mayor apoyo. Me ayudó con los números, con el plan de negocios, con la logística. Celebró cada pequeño éxito como si fuera suyo. Cuando tenía días difíciles, cuando perdía un cliente o un proyecto no salía como esperaba, él estaba ahí con palabras de aliento y la cena preparada. Era mi confidente, la persona con quien compartía todo, desde mis sueños más grandes hasta mis inseguridades más pequeñas. O al menos eso creía, porque ahora, sentada en mi cocina con el eco de esas palabras aterradoras resonando en mi mente, me preguntaba si realmente lo conocía. ¿Era posible tener secretos tan grandes? ¿Era posible vivir con alguien día tras día, compartir una cama, compartir sueños y en realidad ser extraños? La idea me parecía absurda, imposible, pero esa voz al teléfono había sonado tan segura, tan desesperada por advertirme.
Me levanté de la silla con piernas temblorosas y comencé a caminar por la casa, observándola con ojos nuevos, como si la viera por primera vez, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Todo parecía completamente normal. En la sala estaban las fotos enmarcadas de nuestras vacaciones en la playa del año pasado. Tomás y yo sonriendo bajo el sol, con los pies enterrados en la arena. En el sofá estaba la manta que su madre nos había tejido como regalo de bodas, con un patrón de flores que le había tomado meses completar. En la estantería estaban los libros que compartíamos, algunos míos, otros suyos, muchos que habíamos leído juntos en voz alta en las noches de invierno. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. La cama estaba hecha, con las almohadas acomodadas como a Tomás le gustaba. En su mesita de noche estaban sus lentes de lectura, el libro que estaba leyendo antes de irse de viaje, una biografía de algún ingeniero famoso. En el closet, su ropa colgaba ordenadamente, sus camisas planchadas, sus trajes alineados por colores. Todo tan normal, tan él, tan nosotros. Pero entonces, mientras miraba alrededor de nuestro dormitorio, algo llamó mi atención. La puerta de su estudio estaba entreabierta. Tomás siempre cerraba esa puerta, siempre. Decía que necesitaba mantener su espacio de trabajo separado, organizado, sin distracciones. Yo respetaba eso. Nunca entraba a menos que él me invitara. Era su santuario, el lugar donde trabajaba en proyectos personales, donde revisaba documentos de la oficina, donde se encerraba cuando necesitaba concentración absoluta. Caminé hacia la puerta lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más fuerte. Empujé la puerta con cuidado y entré. El estudio era pequeño pero bien organizado. Un escritorio de madera oscura bajo la ventana, una silla ergonómica, estantes llenos de libros técnicos y carpetas de proyectos. Su computadora portátil no estaba. La había llevado en su viaje, pero sobre el escritorio había papeles, planos de construcción, calculadoras, bolígrafos. Todo parecía normal, excepto por un cajón, el cajón inferior derecho del escritorio, uno que siempre había estado cerrado con llave. Nunca había intentado abrirlo antes, nunca había cuestionado por qué estaba cerrado. Todos tenemos espacios privados, pensaba. Todos tenemos cosas que son solo nuestras. Yo tenía mi propio cajón en mi escritorio donde guardaba diarios viejos, cartas de mis padres, cosas sentimentales que no necesariamente quería compartir. Asumía que Tomás tenía algo similar. Pero ahora, con las palabras de aquella mujer resonando en mi cabeza, ese cajón cerrado parecía un desafío, una invitación, una respuesta esperando ser descubierta. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera estar observándome, lo cual era ridículo porque estaba sola en casa. Tomé la manija del cajón y tiré, cerrado como esperaba. Necesitaba encontrar la llave. Busqué en los lugares obvios primero, en los otros cajones del escritorio, entre sus libros, en el pequeño tazón donde dejaba las monedas que sacaba de sus bolsillos. Nada. Pensé en rendirme, en convencerme de que estaba siendo paranoica, que estaba dejando que una llamada extraña de una desconocida me volviera loca. Pero no podía. Esa vocecita de intuición, esa que todos tenemos pero que raramente escuchamos, me decía que siguiera buscando. Bajé al garaje, a su área de herramientas. Tomás era meticuloso con sus herramientas, cada cosa en su lugar, cada tornillo en su contenedor correcto. Había una caja de metal rojo donde guardaba cosas pequeñas, tuercas, tornillos, clavos. La abrí y ahí, en el fondo, envueltas en un pedazo de tela, estaban un juego de llaves pequeñas. Las tomé con manos temblorosas y volví al estudio. Me temblaban tanto las manos que tardé varios intentos en acertar con la llave correcta. La primera no encajaba, la segunda tampoco. La tercera giró con un clic suave que sonó ensordecedor en el silencio de la habitación. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera que encontrara, diciéndome que probablemente no sería nada, que tal vez solo eran documentos viejos de impuestos o cosas sin importancia. Abrí el cajón lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Literalmente sentí que el aire se me iba de los pulmones y no podía respirar. Había documentos, muchos documentos, carpetas llenas de papeles con sellos legales, contratos que no reconocía, impresiones de correos electrónicos. Tomé la primera carpeta con dedos que no dejaban de temblar
y la abrí sobre el escritorio. Eran fotografías de nuestra casa, docenas de ellas, tomadas desde diferentes ángulos, algunas desde afuera, otras claramente tomadas desde dentro. Fotos de la estructura de la casa, del cableado eléctrico expuesto durante una remodelación que habíamos hecho el año anterior, de las tuberías de gas en el sótano. Cada foto tenía anotaciones en los márgenes con la letra de Tomás, círculos rojos en puntos específicos, flechas señalando áreas particulares. Punto débil, decía una anotación. Fácil acceso, decía otra. Sentí que iba a vomitar. Dejé esa carpeta y tomé otra. Esta contenía planos de nuestra casa, no los planos originales de construcción que yo conocía, sino versiones marcadas con diferentes colores. Rojo en algunas áreas, verde en otras, amarillo en otras. Una leyenda al margen explicaba: rojo para alta prioridad, verde para zona segura, amarillo para verificar. ¿Prioridad para qué? ¿Zona segura para quién? Tomé otra carpeta y esta vez lo que encontré me hizo caer de rodillas. Eran impresiones de mensajes, conversaciones que Tomás había tenido con alguien identificado solo como R. Las conversaciones eran técnicas al principio, hablando del proyecto, de la estructura, de el timing, pero luego se volvían más explícitas, más aterradoras. ¿Estás seguro de que funcionará?, había escrito Tomás. 100%. He hecho esto antes. Parecerá completamente accidental. Fuga de gas, explosión, no queda evidencia. Había respondido R. Y el seguro pagará sin problemas, siempre que no haya señales de manipulación. Por eso necesito acceso a la casa cuando ella no esté. Necesito tiempo para configurarlo correctamente. Ella va a visitar a su hermana el próximo fin de semana. Puedes entrar entonces. Perfecto. Hablaremos de mi pago. Las fechas de esos mensajes eran de hace 3 meses. 3 meses en los que Tomás había estado planeando esto, viviendo conmigo, besándome, diciéndome que me amaba, mientras secretamente organizaba mi muerte. Seguí leyendo, sintiendo cómo cada mensaje era una puñalada. Había referencias a el pago final, a asegurarse de que esté en casa cuando suceda, a la coartada perfecta. Tomás había planeado estar fuera de la ciudad cuando ocurriera, en uno de sus viajes de trabajo, para tener una coartada sólida. Pero lo peor, lo absolutamente peor, estaba en la última carpeta. Era una póliza de seguro de vida. Mi póliza de seguro de vida. Una que yo no sabía que existía. $2 millones pagaderos a Tomás Restrepo en caso de mi muerte accidental. Mi firma estaba en los documentos, pero yo nunca había firmado eso. La firma era buena, muy parecida a la mía, pero yo nunca había puesto mi nombre en esos papeles. Me quedé ahí, en el suelo del estudio de mi esposo, rodeada de evidencia de que él quería matarme, llorando tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo el hombre que amaba se había convertido en un extraño capaz de planear mi asesinato? ¿Por dinero? $2 millones valían más que 12 años de matrimonio, que una vida compartida, que el amor que habíamos construido. No sé cuánto tiempo pasé ahí. El sol se movió en el cielo, las sombras cambiaron en la habitación y yo seguí ahí, inmóvil, tratando de procesar lo impensable. En algún momento escuché mi teléfono sonar en la cocina. Lo ignoré. Sonó varias veces más. Finalmente, reuní fuerzas para levantarme. Mis piernas apenas me sostenían. Me sentía como si hubiera envejecido 100 años en una mañana. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos. Tomé mi teléfono. Tenía 6 llamadas perdidas de Tomás y 3 mensajes de texto. Amor, ¿estás bien? No contestas. Me estás preocupando, por favor responde. Andrea, por favor, necesito saber que estás bien. La hipocresía de esos mensajes me enfermó. Ahí estaba, fingiendo preocupación, fingiendo amor, cuando en realidad estaba contando los días para que yo muriera y él pudiera cobrar el seguro. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía escribir esas palabras sabiendo lo que sabía, planeando lo que planeaba? Pero entonces, a través del dolor, a través de la conmoción, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Rabia, una rabia fría, cristalina, que me dio claridad por primera vez desde que había encontrado esos documentos. Él no iba a salirse con la suya, no iba a matarme y cobrar el seguro.
y seguir con su vida como si yo nunca hubiera existido. No iba a llorar en mi funeral rodeado de gente que lo consolaría mientras él contaba mentalmente el dinero. Tomé mi teléfono y comencé a fotografiar todo. Cada documento, cada mensaje, cada foto, cada nota en los márgenes. Tomé docenas, cientos de fotos, asegurándome de capturar cada detalle. Después los guardé exactamente como los había encontrado. Cerré el cajón con llave y puse las llaves de vuelta en el garaje exactamente donde las había encontrado. Subí a nuestra habitación y empaqué una maleta. Metí ropa para varios días, ropa interior, artículos de tocador. Tomé mi laptop, mis documentos importantes, las joyas que mis padres me habían dejado. Tomé las escrituras de la casa que, afortunadamente, estaban bajo mi nombre porque la habíamos comprado con dinero de una herencia que me había dejado mi abuela. Tomé mi pasaporte, mis tarjetas bancarias, todo lo que necesitaría. Mientras empacaba, llamé a mi hermana Paula. Ella era abogada, se especializaba en derecho penal, trabajaba en la fiscalía del distrito. Si alguien podía ayudarme, era ella. Cuando contestó, su voz alegre y despreocupada casi me hizo llorar de nuevo. «Andrea, qué milagro. Generalmente no me llamas a esta hora». «Paula». Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. «Necesito tu ayuda. Necesito ir a tu apartamento ahora mismo. Y necesito que no le digas a nadie, absolutamente a nadie, que voy para allá». El tono de su voz cambió inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Estás en peligro?» «Sí, no sé. Solo, ¿puedo ir ahora?» «Por supuesto. Ven inmediatamente. Estaré esperándote». Colgué el teléfono y miré alrededor de nuestra habitación por última vez. La cama donde habíamos dormido abrazados tantas noches, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos hablado hasta el amanecer sobre nuestros sueños y nuestros miedos. El tocador donde guardaba mis cosas, donde Tomás a veces dejaba notas de amor que me encontraba por sorpresa. Las cortinas que habíamos elegido juntos después de visitar 5 tiendas diferentes, porque no lográbamos ponernos de acuerdo. Todo eso ahora estaba manchado, contaminado por la verdad horrible que había descubierto. Tomé mi maleta y bajé las escaleras. En la entrada, me detuve una vez más. Esta casa había sido mi hogar, mi refugio, el lugar donde pensaba que envejecería con el hombre que amaba. Ahora era solo una trampa, un lugar donde alguien había planeado meticulosamente mi muerte. Respiré hondo, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Paula vivía al otro lado de la ciudad, en un edificio de apartamentos modernos cerca del centro. El tráfico estaba pesado, pero apenas lo notaba. Manejaba en piloto automático, mi mente repasando una y otra vez cada mensaje, cada foto, cada detalle de lo que había encontrado. Trataba de encontrar otra explicación, cualquier otra explicación que no fuera la obvia, pero no la había. Los documentos eran claros, los mensajes eran explícitos. Mi esposo quería matarme por dinero. Cuando llegué al apartamento de Paula, ella ya estaba esperándome en la puerta. Una sola mirada a mi cara fue suficiente. Me abrazó fuerte sin decir nada, dejándome llorar en su hombro como cuando éramos niñas y yo corría a ella con mis problemas. Paula siempre había sido mi roca, 5 años mayor que yo, siempre protegiéndome, siempre cuidándome. Finalmente me llevó adentro. Había preparado té, había puesto mantas en el sofá, había creado un espacio seguro. Nos sentamos y le conté todo, desde la llamada misteriosa de la mañana hasta lo que había encontrado en el cajón de Tomás. Le mostré cada foto que había tomado en mi teléfono. Su expresión fue cambiando a medida que veía las pruebas, de preocupación a shock, a una furia fría que conocía bien. «Ese hijo de puta», susurró cuando terminé de mostrarle todo. Paula nunca maldecía. Era una profesional seria y controlada, pero ahora sus ojos brillaban con rabia. «Ese maldito hijo de puta estaba planeando asesinarte». «¿Qué hago?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba de nuevo. «Voy a la policía, confronto a Tomás. No sé qué hacer, Paula. No sé cómo procesar esto». Ella tomó mi mano y la apretó fuerte. «Lo primero es que estás segura ahora. Estás aquí conmigo y él no sabe dónde estás. Lo segundo es que sí, definitivamente vamos a la policía, pero tenemos que ser estratégicos. Si Tomás se entera de que sabes algo, podría entrar en pánico y desaparecer, o peor, podría acelerar sus planes.
¿Peor? ¿Qué puede ser peor que esto? Andrea, escúchame. Las personas más peligrosas son aquellas que se sienten acorraladas. Si Tomás cree que estás por descubrirlo, podría hacer algo desesperado. Necesitamos ir a la policía con toda esta evidencia, pero también necesitamos protegerte. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé en la habitación de huéspedes de Paula, acostada en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos extraños de un lugar que no era mi hogar. Mi teléfono seguía sonando. Tomás me llamaba cada hora, enviaba mensajes cada 30 minutos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Me estás preocupando. Por favor, Andrea, solo dime que estás bien. Paula me había aconsejado que respondiera brevemente, que no levantara sospechas. Así que escribí mensajes cortos, clínicos. Estoy bien. Necesitaba espacio. Hablamos después. Cada mensaje que enviaba me quemaba por dentro porque sabía la verdad detrás de su falsa preocupación. A la mañana siguiente, Paula y yo fuimos a la estación de policía. Ella conocía a un detective, un hombre de unos 50 años llamado Detective Jiménez, que se especializaba en casos de fraude, conspiración y crimen organizado. Tenía una reputación excelente. Paula había trabajado con él en varios casos y confiaba en él completamente. Cuando entramos a su oficina, él estaba revisando papeles, con lentes de lectura en la punta de la nariz. Levantó la vista y su expresión se volvió seria cuando vio nuestras caras. Paula, ¿qué pasó? Carlos, esta es mi hermana Andrea, y tiene un caso que necesitas escuchar. Durante la siguiente hora, le conté todo al detective Jiménez. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, su expresión cada vez más grave. Cuando le mostré las fotos que había tomado de los documentos, vi cómo su mandíbula se tensaba. «Esto es serio», dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos. «Muy serio. Estamos hablando de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, falsificación de documentos. Tu esposo podría enfrentar décadas en prisión si lo condenamos». «¿Sí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «No es suficiente evidencia. La evidencia que tienes es excelente para comenzar, pero necesitamos más. Necesitamos identificar a este tal R. Necesitamos pruebas de que el plan iba a ejecutarse. Necesitamos grabaciones o confesiones. Los abogados defensores son buenos en crear dudas. Podrían argumentar que los mensajes eran una broma de mal gusto, que los documentos fueron plantados, cualquier cosa para crear duda razonable. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Paula. El detective Jiménez se reclinó en su silla, pensando. «Necesitamos ser inteligentes. Andrea, ¿Tomás sabe que encontraste esto?» «No. Fui muy cuidadosa de dejar todo exactamente como estaba». «Bien, eso nos da una ventaja. Voy a necesitar unos días para investigar, para rastrear la póliza de seguro, para tratar de identificar a R a través de los números de teléfono en los mensajes. Mientras tanto, Andrea, necesitas actuar normal. Sé que es horrible pedirte esto, pero si Tomás sospecha algo, podríamos perder nuestra oportunidad de atraparlo. ¿Quieres que vuelva a esa casa?», pregunté sintiendo pánico. «¿Quieres que viva con alguien que está planeando matarme?» «No por mucho tiempo», dijo rápidamente. «Solo hasta que podamos instalar vigilancia y preparar la trampa. Un par de días, máximo una semana. Y estarás protegida, te lo prometo. Tendremos unidades cerca, tendrás un botón de pánico, estarás en contacto constante conmigo». Miré a Paula, buscando guía. Ella asintió lentamente. «Sé que es aterrador, pero Carlos tiene razón. Si queremos atrapar a Tomás, necesitamos que piense que todo es normal». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de preparativos. El detective Jiménez trabajó con un equipo técnico para preparar equipamiento de vigilancia. Mientras tanto, investigaron la póliza de seguro y confirmaron que mi firma había sido falsificada. También comenzaron a rastrear los números de teléfono en los mensajes entre Tomás y R, aunque eso tomaría más tiempo. 2 días después, volví a casa. Paula insistió en acompañarme. Juntó con 2 técnicos disfrazados de empleados de la compañía de cable. Instalaron cámaras tan pequeñas que eran prácticamente invisibles. Una en la sala escondida en el detector de humo, otra en la cocina dentro del reloj del microondas, otra en el estudio de Tomás en una de las plantas decorativas. También instalaron micrófonos en los teléfonos de la casa e intervenores en las líneas. Mi casa, mi hogar,
se había convertido en una casa trampa, y yo era el cebo. La idea me aterrorizaba, pero también me daba una extraña sensación de poder. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, sentía que estaba tomando control de la situación. Tomás regresó el viernes por la noche. Escuché su auto en el garaje y sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba. Había ensayado este momento docenas de veces en mi mente, practicado mi sonrisa en el espejo, repetido las palabras casuales que diría, pero nada me preparó para el momento real de verlo entrar por la puerta. Se veía igual que siempre, cansado del viaje, con su maletín en una mano y su maleta en la otra, una sonrisa iluminando su rostro cuando me vio. «Mi amor», exclamó dejando caer las bolsas y abriendo sus brazos, y yo, forzándome a actuar, caminé hacia esos brazos que habían firmado mi sentencia de muerte. Me abrazó fuerte, me besó, hundió su cara en mi cabello. «Te extrañé tanto», murmuró. «La casa está tan vacía sin ti. No sabes cuánto deseo estos momentos cuando finalmente puedo volver a casa contigo». Yo también te extrañé, mentí, sintiendo cómo cada palabra me envenenaba por dentro. Pero mi actuación fue convincente. Lo sé porque él sonrió, relajado, creyendo completamente en la farsa. Esa noche cenamos juntos como siempre. Preparé su comida favorita, lasaña de carne con el recipe de su madre, ensalada César, pan de ajo. Él me contó sobre su viaje, sobre los problemas que había tenido en la obra, sobre un colega que había cometido un error en un cálculo estructural que casi causaba un desastre. «Tienes que ser tan cuidadoso en esta profesión», dijo, tomando un sorbo de vino. «Un solo error, un solo descuido, y las consecuencias pueden ser catastróficas. La gente podría morir». La ironía de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba, hablando de la importancia de la seguridad, de cuidar las vidas de las personas mientras planeaba mi asesinato. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía mantener esa fachada tan perfectamente? «¿Estás bien?», preguntó notando mi silencio. «Te ves pálida. ¿Te sientes mal?» «Solo cansada», respondí rápidamente. «Ha sido una semana larga, mucho trabajo. Pobre mi amor. Deberías descansar más. No te esfuerces tanto». «Qué considerado», pensé amargamente, preocupado por mi bienestar mientras cuenta los días para verme muerta. Sonreí y asentí, jugando mi papel perfectamente. Después de cenar, nos sentamos en la sala a ver televisión, como hacíamos siempre. Él me abrazó, yo apoyé mi cabeza en su hombro, y todo era tan normal, tan dolorosamente normal, que casi podía olvidar la pesadilla que estaba viviendo. Casi, porque cada vez que cerraba los ojos, veía esos mensajes, esas fotos, esos planos marcados con rojo, indicando puntos débiles de mi propia casa. Cuando nos fuimos a dormir, cuando nos acostamos en la cama que habíamos compartido durante años, él se durmió rápido, respirando profundamente, completamente en paz. Pero yo me quedé despierta, mirándolo en la oscuridad, este extraño con la cara de mi esposo. ¿Cuándo había cambiado? ¿Había habido señales que había ignorado? ¿O había sido siempre así, un actor magistral, y yo simplemente había sido demasiado ingenua para verlo? Los días siguientes fueron una tortura psicológica que no le deseo a nadie. Vivir con alguien que quiere matarte, compartir comidas, conversaciones, fingir intimidad, es algo que rompe algo profundo dentro de ti. Pero también había momentos confusos y dolorosos, en que lo miraba y veía destellos del hombre del que me había enamorado. La forma en que reía ante un chiste tonto, cómo canturreaba en la ducha, la ternura en sus ojos cuando me besaba la frente. Y esos momentos hacían todo más difícil, porque me recordaban que una vez esto había sido real, que una vez nos habíamos amado de verdad. El detective Jiménez me llamaba todos los días a mi celular cuando Tomás estaba en el trabajo. Me actualizaba sobre el progreso de la investigación. Habían identificado a R. Su nombre real era Rodrigo Maldonado, un hombre de 42 años con un historial criminal extenso. Había estado en prisión por incendio provocado hace 10 años. Tenía antecedentes de fraude de seguros y había sido sospechoso en 2 casos de muertes sospechosas que nunca pudieron probarse. «Es peligroso», me advirtió Jiménez. «Muy peligroso. Estamos siguiéndolo, documentando sus movimientos, pero necesitas ser extremadamente cuidadosa. Si Tomás hace contacto con él mientras estás en la casa, si planean ejecutar el ataque,
Presiona el botón de pánico inmediatamente. Me había dado un pequeño dispositivo que parecía un llavero, un solo botón que, al presionarlo, alertaría inmediatamente a la policía y enviaría mi ubicación. Lo llevaba conmigo a todas partes, incluso lo ponía bajo mi almohada cuando dormía. Fue el miércoles de la segunda semana, 11 días después de la primera llamada que había cambiado todo, cuando todo finalmente explotó. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché el teléfono de Tomás vibrar en la mesita de noche. Él estaba en la ducha. Podía escuchar el agua corriendo. Podía escucharlo cantando una canción de los años 80. Sin pensar, impulsada por un instinto que no puedo explicar, caminé hacia la habitación. Su teléfono estaba ahí, vibrando insistentemente, la pantalla iluminada con una notificación de mensaje. No tenía contraseña activa en ese momento, porque acababa de despertarse. Tomé el teléfono con manos temblorosas. El mensaje era de un número sin nombre, solo dígitos, pero reconocí el número de los mensajes que había fotografiado semanas atrás. Era R. Abrí el mensaje y sentí cómo mi sangre se convertía en hielo. Mañana a las 3 a.m. Fuga de gas en la cocina. Explosión controlada. Asegúrate de estar lejos de la casa. El depósito final está listo. 50K en efectivo cuando confirme la noticia. Mañana. Iban a hacerlo mañana. En menos de 24 horas, Rodrigo Maldonado entraría a mi casa, manipularía la línea de gas y crearía una explosión que me mataría mientras dormía. Y Tomás estaría convenientemente lejos, con una coartada perfecta, listo para llorar mi muerte y cobrar $2 millones. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Rápidamente tomé una captura de pantalla del mensaje y me la envié a mí misma. Después, borré el registro de que había entrado a los mensajes, cerré la aplicación y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Tomás salió del baño, envuelto en una toalla, con el cabello mojado goteando sobre sus hombros, yo estaba en la cocina, sirviendo café con manos que no dejaban de temblar. «Buenos días, mi amor», dijo, besándome la mejilla. «¿Qué tenemos para desayunar?» «Tostadas y huevos», respondí, mi voz sorprendentemente calmada considerando el pánico que sentía por dentro. «¿Tienes muchas reuniones hoy?» «Algunas, de hecho», dijo tomando una tostada. «Necesito salir de viaje de nuevo mañana temprano. Hay una emergencia en la obra de Monterrey. Probablemente esté fuera todo el día y la noche. Lamento dejarte sola otra vez». «Oh, qué conveniente», pensé amargamente. «Qué perfectamente conveniente». «No te preocupes», le dije forzando una sonrisa. «Estaré bien, siempre estoy bien». Él se fue a trabajar una hora después. En el momento en que escuché su auto alejarse, llamé al detective Jiménez. «¿Tienen un plan?», le dije sin preámbulo, mi voz quebrándose finalmente. «Van a hacerlo mañana, a las 3 de la mañana. Tengo el mensaje, tengo la evidencia. Por favor, dime que podemos detenerlos». «Cálmate, Andrea. Respira», dijo Jiménez, su voz firme y tranquilizadora. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora tenemos fecha, hora, método. Vamos a atraparlos. Ambos. Esta noche vamos a preparar todo». El resto del día pasó en una neblinosa de adrenalina y miedo. El detective Jiménez vino a la casa disfrazado de reparador, supuestamente para revisar el detector de monóxido de carbono. Instaló cámaras adicionales enfocadas en la cocina donde Rodrigo entraría. También colocó micrófonos más sensibles que capturarían cualquier sonido. «Aquí está el plan», me explicó en voz baja mientras fingía trabajar. «Esta noche a las 11, sales de la casa discretamente. Paula te vas va a estar esperando en la esquina, 2 cuadras al sur. Van a ir a un hotel que ya reservé para ti. Desde ahí podrás ver todo a través de una laptop. Tendremos equipos en posición alrededor de la casa. Cuando Rodrigo entre, lo atraparemos en el acto. Y cuando Tomás regrese mañana, también lo arrestaremos». «¿Y si algo sale mal?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Y si Rodrigo viene antes? ¿Y si Tomás cambia de opinión y se queda?» «No va a pasar», dijo con confianza. «Pero si pasa, tienes el botón de pánico. Y tendremos agentes cerca, muy cerca. No dejaremos que te pase nada». Esa noche fue la más larga de mi vida. Tomás llegó a casa a las 7, con comida tailandesa para llevar, mi favorita. Cenamos en la mesa de la cocina, hablando de trivialidades, de nada importante. Él mencionó su viaje de mañana varias veces, construyendo su coartada meticulosamente.
Es tan molesto, dijo. Pero mi jefe insiste en que sea yo quien vaya. Al menos no estaré fuera más de una noche. Te voy a extrañar, mentí por última vez. Y yo a ti. Pero piensa que cuando regrese, finalmente podremos tomar esas vacaciones que hemos estado planeando. Tal vez un crucero por el Caribe. ¿Qué dices? Un crucero que nunca tomaríamos porque yo estaría muerta y él estaría gastando el dinero del seguro. Suena perfecto, dije. A las 9, Tomás dijo que estaba cansado y se fue a dormir temprano. Tengo que levantarme a las 4, explicó. Necesito descansar. Se durmió rápido, como siempre, sin una preocupación en el mundo. Yo me quedé en la sala, viendo el reloj avanzar con una lentitud agónica. A las 10:45, empaqué un bolso pequeño con mi computadora portátil, mi teléfono y algunos documentos. A las 10:50, caminé por la casa una última vez, grabando mentalmente cada detalle, sabiendo que cuando volviera, si volvía, nada sería igual. A las 11:05, abrí la puerta principal con cuidado, asegurándome de que Tomás siguiera dormido. Salí a la noche, cerrando la puerta tras de mí con un clic suave que sonó como una sentencia final. Caminé rápido por la calle oscura, mirando hacia atrás constantemente, medio esperando que Tomás apareciera detrás de mí, que de alguna manera supiera lo que estaba haciendo. Paula estaba esperándome exactamente donde había dicho Jiménez, en su auto con el motor encendido. Me subí sin decir palabra y ella arrancó inmediatamente. ¿Estás bien?, preguntó mirándome con preocupación. No, respondí honestamente, no estoy bien, pero vamos a estarlo. Fuimos a un hotel a 20 minutos de mi casa, un Holiday Inn genérico, donde Jiménez había reservado una habitación en el tercer piso. Cuando entramos, él ya estaba ahí con otro detective y un técnico de vigilancia. Tenían 2 laptops abiertas en la mesa, mostrando las diferentes vistas de las cámaras en mi casa. Podía ver mi sala vacía, mi cocina en silencio, mi estudio oscuro, y en la vista de la cámara del dormitorio, podía ver a Tomás durmiendo en nuestra cama, completamente inconsciente de que su plan estaba por desmoronarse. Ahora esperamos, dijo Jiménez. Tenemos unidades en posición alrededor de tu casa, carros civiles, completamente discretos. En el momento en que Rodrigo aparezca, lo veremos. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Paula preparó café, pero nadie tomó mucho. Estábamos todos tensos, observando las pantallas, esperando. A las 2 de la mañana, Tomás se despertó, se levantó, fue al baño y regresó a la cama. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez había decidido quedarse, que tal vez el plan había cambiado, pero volvió a dormirse. A las 2:30, las luces de un vehículo aparecieron en la cámara exterior. Una camioneta oscura se estacionó a media cuadra de mi casa. Jiménez se inclinó hacia adelante, alerta. «Ese es el vehículo de Rodrigo», dijo en su radio. «Todas las unidades en posición, esperen mi señal». Durante 5 minutos, nada pasó. La camioneta se quedó ahí, con el motor apagado. Después, finalmente, la puerta del conductor se abrió. Un hombre salió, vestido completamente de negro, con una gorra y una mochila en la espalda. Era imposible ver su cara claramente en la oscuridad, pero su lenguaje corporal era nervioso. Miraba constantemente a su alrededor. Lo vimos caminar hacia mi casa, manteniéndose en las sombras, evitando las farolas. Se dirigió hacia la parte trasera de la casa, hacia la puerta de la cocina que daba al jardín. Sacó herramientas de su mochila y comenzó a trabajar en la cerradura. «Todavía no», murmuró Jiménez en su radio. «Déjenlo entrar. Necesitamos que cometa el acto». Rodrigo forzó la cerradura con una habilidad que hablaba de mucha práctica. La puerta se abrió y él entró a mi cocina. Lo vimos en la cámara interna, moviéndose con cuidado, sacando más herramientas de su mochila. Se dirigió directamente hacia la línea de gas detrás de la estufa. Lo vimos trabajar durante 10 minutos, manipulando las válvulas, ajustando conexiones. En un momento, sacó algo que parecía un temporizador y lo conectó a la línea. Estaba configurando una fuga de gas programada que se activaría después de que él se fuera, llenando la casa con gas hasta que una chispa, tal vez del refrigerador o de algún otro aparato, causara la explosión. Era espeluznante verlo trabajar con tanta calma, con tanta frialdad profesional. Para él, esto no era matar a una persona, era solo un trabajo,
algo por lo que le iban a pagar $50,000. Mi vida reducida a una transacción comercial. Ahora, dijo Jiménez en su radio, todas las unidades, muévanse. Lo quiero vivo. A través de la cámara, vimos cómo las luces se encendían afuera de la casa. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente alarmado. Se escucharon voces gritando, ¡Policía! ¡Salga con las manos arriba! Él intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 agentes ya estaban ahí, bloqueándole el paso. Intentó ir hacia el frente, pero más agentes entraban por esa dirección. Lo vimos caer de rodillas, las manos en alto mientras los oficiales lo rodeaban. Lo esposaron, lo levantaron, lo sacaron de mi casa. Todo quedó grabado, cada segundo, cada movimiento. La evidencia era irrefutable y absoluta. «Uno abajo», dijo Jiménez con satisfacción. «Ahora vamos por el otro». Rodrigo fue llevado a la estación para interrogatorio. Mientras tanto, Tomás seguía durmiendo en mi cama, completamente inconsciente de que su cómplice había sido arrestado, de que su plan había fallado. Jiménez decidió dejarlo dormir, dejarlo levantarse e irse a su supuesto viaje de negocios, darle suficiente cuerda para ahorcarse completamente. A las 4 de la mañana, como había dicho, Tomás se despertó. Lo vimos a través de la cámara levantarse, ducharse, vestirse. Empacó su maleta, revisó su teléfono. Lo vimos escribir un mensaje, probablemente a Rodrigo confirmando que estaba saliendo de la casa. Por supuesto, no recibió respuesta porque Rodrigo estaba en una celda de interrogatorio. A las 4:30, Tomás salió de la casa. Lo vimos cargar su maleta en el auto y alejarse. «Síganlo», ordenó Jiménez a las unidades. «Mantengan distancia, pero no lo pierdan de vista». Seguimos el progreso de Tomás a través del GPS de los autos policiales. Condujo hacia la autopista, como si realmente fuera camino a Monterrey. Pero 1 hora después, cuando ya estaba lejos de la ciudad, las luces rojas y azules se encendieron detrás de él. Los autos policiales lo rodearon, lo forzaron a detenerse en el arcén. No teníamos cámara de esa escena, pero Jiménez recibió actualizaciones por radio. Tomás había actuado confundido al principio, preguntando cuál era el problema, si había estado conduciendo muy rápido. Pero cuando le dijeron que estaba arrestado por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros, cuando le leyeron sus derechos, su actuación se derrumbó. «Puso resistencia», reportó uno de los oficiales. «Intentó escapar corriendo, lo tacleamos. Ahora está esposado y en camino a la estación». Sentí una oleada de emociones tan fuertes que pensé que me ahogarían. Alivio, tristeza, rabia, dolor, todo mezclado en un torbellino que me hizo caer en la silla del hotel. Paula me abrazó mientras lloraba, sollozos profundos que salían de lo más hondo de mi ser. Había terminado. Estaba a salvo, pero también había perdido todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi confianza en el amor y en las personas. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales, reuniones con abogados. Rodrigo, buscando reducir su propia sentencia, empezó a hablar inmediatamente. Confesó todo. Cómo se había conocido con Tomás en un bar hace 6 meses. Cómo Tomás le había ofrecido inicialmente $50,000 por un trabajo. Cómo el plan había evolucionado con el tiempo. Reveló detalles que yo no conocía. Tomás tenía deudas de juego masivas, casi $300,000 que debía a gente peligrosa. Había estado apostando en secreto durante años, perdiendo cada vez más dinero, cayendo en un hoyo financiero del que no podía salir. La póliza de seguro había sido su solución: matarme, cobrar los 2 millones, pagar sus deudas y empezar de nuevo. «Lo siento», me dijo Rodrigo durante una de las sesiones de declaración, mirándome a través del vidrio de la sala de interrogación. «Yo no tengo nada contra ti, era solo negocio». Pero mi hermana, Sofía, ella escuchó una conversación por accidente. Me confrontó, me rogó que no lo hiciera. Cuando no le hice caso, decidió advertirte. Fue ella quien te llamó. Así que esa había sido la mujer misteriosa, la hermana de mi potencial asesino. Una mujer que no quería ser cómplice de un crimen, pero que tampoco quería delatar directamente a su hermano. Había tomado la decisión de darme una oportunidad, de advertirme, de salvarme sin destruir completamente a su familia. Le debía mi vida. El juicio comenzó 4 meses después. Fue un circo mediático.
La historia del ingeniero respetable que había intentado asesinar a su esposa por dinero del seguro estaba en todos los noticiarios, en todos los periódicos. Nuestra foto de boda apareció en las noticias una y otra vez. Reporteros acampaban fuera de la casa de Paula, donde yo me estaba quedando, tratando de conseguir una entrevista, una declaración, cualquier cosa. No hablé con ninguno de ellos. Mi abogado, proporcionado por Paula, manejó todas las comunicaciones con los medios. Yo solo tenía que concentrarme en sobrevivir cada día, en procesar el trauma, en intentar reconstruir los pedazos rotos de mi vida. El juicio duró 3 semanas. Yo testifico durante 2 días completos, contando mi historia desde la llamada misteriosa hasta el descubrimiento de los documentos, hasta la noche en que Rodrigo fue arrestado. Rodrigo también testificó, cumpliendo su acuerdo con la fiscalía, revelando cada detalle del plan que Tomás había elaborado. Mostraron los mensajes en pantallas grandes para que el jurado los viera. Mostraron las fotos de mi casa marcadas con puntos vulnerables. Mostraron la póliza de seguro falsificada. Mostraron el video de Rodrigo entrando a mi casa, manipulando la línea de gas. La evidencia era abrumadora e incontrovertible. Los abogados de Tomás intentaron argumentar que había sido coaccionado, que la gente a quien debía dinero lo había amenazado, que había actuado bajo extrema presión psicológica. Trajeron expertos en adicción al juego para testificar sobre cómo la enfermedad nubla el juicio. Intentaron pintarlo como una víctima de sus propias circunstancias, pero nada de eso importó, porque al final del día había planeado matarme. Había falsificado mi firma en una póliza de seguro. Había contratado a un criminal para provocar una explosión que me habría matado mientras dormía. No importaban las razones, no importaban las deudas o la adicción o la presión. Había tomado la decisión consciente y deliberada de que mi vida valía menos que su alivio financiero. Durante todo el juicio, Tomás me miraba desde su asiento en la mesa de la defensa. A veces había súplica en sus ojos, como si todavía esperara que yo testificara a su favor, que dijera que todo era un malentendido. Otras veces había rabia, como si yo fuera la culpable por arruinar su plan. Y en ocasiones solo había vacío, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Nunca me acerqué a él, nunca le hablé. Mi abogado me había aconsejado contra cualquier contacto, pero honestamente no necesitaba ese consejo. No tenía nada que decirle. El hombre con quien me había casado, si alguna vez había existido realmente, estaba muerto. Este extraño en el tribunal era alguien que nunca había conocido. El veredicto llegó después de solo 6 horas de deliberación del jurado. Culpable en todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, falsificación de documentos. Cuando la presidenta del jurado leyó el veredicto, vi cómo Tomás cerraba los ojos y sus hombros se hundían. Fue la primera vez que lo vi mostrar alguna emoción real durante todo el juicio. La sentencia vino 2 semanas después. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, no tuvo piedad. Le dio a Tomás 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, por lo menos durante 20. Rodrigo, debido a su cooperación y sus revelaciones, recibió 15 años. Señor Restrepo, dijo la jueza antes de dictar sentencia, mirándolo directamente, usted traicionó los votos matrimoniales de la manera más fundamental posible. En lugar de amar y proteger a su esposa, conspiró para asesinarla por ganancia financiera. Demostró una falta absoluta de empatía, de conciencia, de humanidad básica. La sociedad necesita estar protegida de personas como usted. Cuando los oficiales se lo llevaban esposado, Tomás se volvió y me miró una última vez. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude escuchar a través del bullicio de la sala. Creo que dijo, lo siento, o tal vez dijo, te amo. No importaba. Ya no importaba nada de lo que tuviera que decir. Salí del juzgado con Paula a mi lado, ignorando las cámaras y los micrófonos que nos perseguían. Habíamos preparado un auto para escapar rápido y en minutos estábamos en la autopista, dejando atrás ese capítulo de mi vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Paula después de un largo silencio. No lo sé, respondí honestamente. Aliviada, supongo, pero también vacía, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Eso es normal, dijo ella suavemente. Perdiste 12 años de tu vida, perdiste tus memorias
Perdiste tu futuro planeado. Tienes derecho a estar de luto. Pero, Andrea, también sobreviviste. Eso es enorme. Mucha gente en tu situación no lo haría. Tenía razón, por supuesto. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Y en los meses siguientes aprendería cuán difícil es la diferencia entre ambas cosas. Vendí la casa inmediatamente. No podía siquiera pensar en volver a vivir ahí, en dormir en esa cama, en cocinar en esa cocina donde Rodrigo había manipulado la línea de gas. Cada rincón estaba contaminado con recuerdos que ahora sabía eran mentiras. Vendí casi todo. Mantuve solo algunas cosas. Fotos de antes de conocer a Tomás, regalos de mis padres ya fallecidos, mis propios libros y posesiones. Todo lo demás, todos los recuerdos construidos con él, los regalé o los tiré. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento en una ciudad costera a 3 horas de distancia. Un lugar donde nadie me conociera, donde no hubiera reporteros, donde pudiera empezar completamente de nuevo. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio viejo pero bien mantenido, con vista al océano desde el balcón. Podía escuchar las olas desde mi cama, un sonido constante y tranquilizador que me ayudaba a dormir en las noches en que las pesadillas me acechaban. Porque las pesadillas vinieron. Casi todas las noches durante el primer año, soñaba con la casa explotando conmigo dentro, con despertarme en llamas, con Tomás mirando mi funeral con lágrimas de cocodrilo, mientras mentalmente contaba el dinero del seguro. Me despertaba gritando, empapada en sudor, convencida de que olía a gas, que la casa estaba a punto de explotar. Tomó meses antes de que pudiera encender la estufa sin pánico, antes de que pudiera dormir sin revisar las cerraduras 3 veces. Paula me visitaba cada semana sin falta, manejando 3 horas de ida y 3 de vuelta, solo para asegurarse de que estuviera comiendo, de que estuviera saliendo, de que no me dejara hundir completamente en la depresión. Ella fue mi ancla en esos meses oscuros cuando todo lo que quería era desaparecer, cuando no veía el punto de seguir adelante. Tienes que hablar con alguien profesional, me dijo después de una visita particularmente difícil, donde me encontró sin haberme bañado en 3 días, viviendo de cereal y pan. No puedes procesar esto sola. Necesitas ayuda, Andrea. Y no hay vergüenza en admitirlo. Me conectó con una terapeuta especializada en trauma y abuso, una mujer de unos 50 años, llamada doctora Márquez, que tenía un consultorio tranquilo lleno de plantas y luz natural. Al principio, fue difícil hablar. ¿Por dónde empezaba? ¿Cómo le explicaba a alguien que cada recuerdo feliz de los últimos 12 años ahora estaba teñido de traición? Pero la doctora Márquez era paciente, no me presionaba, solo escuchaba, hacía preguntas gentiles ocasionalmente, me daba espacio para procesar a mi propio ritmo. Lentamente, muy lentamente, comencé a desentrañar la maraña de emociones, la rabia hacia Tomás, el dolor por la pérdida de lo que pensé que teníamos, la culpa irracional preguntándome si había hecho algo para empujarlo hacia esto, la vergüenza de haber sido tan ciega, el miedo constante de que nunca podría confiar en nadie de nuevo. ¿Cómo se supone que vuelvas a amar? Le pregunté en una sesión llorando. ¿Cómo confío en alguien cuando el hombre que juró amarme hasta la muerte en realidad estaba planeando mi muerte? ¿Cómo sé que la próxima persona no es otro mentiroso, otro actor? No lo sabes, dijo ella honestamente. Nunca sabrás con certeza absoluta. Pero, Andrea, lo que te pasó no es la norma. La mayoría de las personas no son Tomás. La mayoría de las personas son capaces de amor genuino, de compromiso real. Lo que necesitas trabajar no es en encontrar garantías, porque no existen, sino en reconstruir tu capacidad de confiar en tu propia intuición, en reconocer señales de alerta y en saber que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir, incluso si vuelves a equivocarte. Sus palabras fueron como semillas plantadas en tierra fértil. No crecieron inmediatamente, pero con tiempo, con cuidado, con las sesiones semanales y el trabajo duro de introspección, comenzaron a germinar. Comencé a salir más, a caminar por la playa cada mañana, a unirme a un club de lectura en la biblioteca local. Poco a poco, reconstruí una vida. 1 año después del juicio, en un día soleado de primavera, conocí a Daniel. Fue completamente accidental, sin ninguna planificación. Yo estaba en una librería independiente en el centro,
buscando una novela que me habían recomendado en el club de lectura, cuando choqué con alguien, literalmente haciendo que dejara caer los 3 libros que llevaba en las manos. Lo siento mucho, dije, agachándome para recoger los libros. Otra mano los alcanzó al mismo tiempo y nuestros dedos se rozaron. Levanté la vista y vi a un hombre de unos 40 años, con cabello oscuro con algunas canas, ojos verdes tras lentes de marco grueso y una sonrisa apologética. No, fue mi culpa, dijo él. Estaba leyendo mientras caminaba, lo cual es siempre una mala idea en espacios cerrados. Recogimos los libros juntos. Él miró los títulos. Buena elección, comentó. García Márquez nunca falla. ¿Fan de realismo mágico? Más o menos, respondí. Estoy tratando de expandir mis horizontes literarios. Normalmente leo más thrillers y misterios. Ah, alguien que aprecia un buen plot twist, sonrió. Soy Daniel, por cierto. Andrea. Terminamos conversando durante 20 minutos ahí mismo entre los estantes, hablando de libros, de autores favoritos, de las pequeñas tragedias de las librerías independientes, compitiendo con gigantes en línea. Era fácil hablar con él, natural, sin presión. Cuando finalmente me disculpé diciendo que tenía que irme, él vaciló un momento antes de hablar. Esto probablemente sea muy atrevido, y por favor siéntete libre de decir que no. Pero, ¿te gustaría tomar un café algún día? Hay un lugar excelente a 2 cuadras de aquí que tiene la mejor tarta de limón que has probado. Mi primer instinto fue decir que no. Todavía no me sentía lista, pero algo en su expresión honesta, en la forma genuinamente nerviosa en que esperaba mi respuesta, me hizo pausar. La doctora Márquez me había estado empujando suavemente a considerar salir de nuevo, no necesariamente romántica, sino socialmente. No puedes esconderte forever, me había dicho. En algún momento tienes que arriesgarte de nuevo. Está bien, dije antes de poder arrepentirme. Café suena bien. Intercambiamos números. Él me envió un mensaje esa misma noche. Nada presionante. Solo un simple «fue agradable conocerte hoy». Y 2 días después, nos encontramos en la cafetería que había mencionado. Esa primera cita fue bien, no explosiva, no como salida de una película, pero cómoda. Daniel era profesor de literatura en la universidad local. Enseñaba cursos sobre literatura latinoamericana moderna. Era inteligente sin ser pretencioso, divertido sin tratar demasiado, atento sin ser sofocante. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Al final, cuando nos despedimos, me preguntó si podía volver a verme. Acepté, sorprendida de que realmente quisiera hacerlo. Salimos de nuevo la próxima semana, esta vez a cenar. Y luego la siguiente, a una exhibición de arte. Y lentamente, sin prisa, sin presión, comenzamos a vernos regularmente. Daniel sabía que yo había estado casada. Lo mencioné casual la tercera vez que salimos, solo mi ex esposo, en una conversación sobre algo insignificante. Él no presionó por detalles, lo cual agradecí, pero después de 3 meses de salir, cuando claramente estábamos convirtiéndonos en algo más serio, supe que tenía que contarle la verdad. Lo invité a mi apartamento una noche, cociné lasaña, irónicamente, la misma receta que había preparado para Tomás aquella última cena, y después nos sentamos en el balcón con vino, escuchando las olas romper contra la playa. Necesito contarte algo, comencé, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, sobre mi matrimonio, sobre por qué terminó. Está bien, dijo Daniel suavemente, solo si estás lista para compartirlo. Y entonces le conté todo, desde la llamada misteriosa, hasta el descubrimiento en el cajón de Tomás, hasta el juicio, hasta las pesadillas que todavía tenía. Hablé durante más de 1 hora, con lágrimas corriendo por mis mejillas, esperando en cualquier momento que él se levantara y se fuera, que decidiera que yo traía demasiado equipaje emocional, que no valía la pena el drama. Pero él se quedó. Escuchó cada palabra sin interrumpir, y cuando finalmente terminé, cuando me quedé sin palabras y sin lágrimas, él tomó mi mano. Gracias por confiar en mí lo suficiente para contarme esto, dijo. No puedo imaginar lo que has pasado, Andrea, y entiendo completamente si necesitas tiempo, si necesitas ir despacio con nosotros. No tengo prisa, solo quiero que sepas que te veo. No veo solo tu trauma o tu pasado. Veo a la mujer increíblemente fuerte que sobrevivió a algo impensable, que tuvo el coraje de luchar por su vida,
que está reconstruyendo pieza por pieza. Esa es la mujer de quien me estoy enamorando. Sus palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Lloré de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de alivio, de gratitud, de la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podía tener una segunda oportunidad en el amor. Nuestra relación creció despacio después de esa noche. Daniel fue increíblemente paciente con mis problemas de confianza, con mis días malos cuando las pesadillas volvían, con mis momentos de pánico cuando algo insignificante me recordaba a Tomás. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Simplemente estuvo ahí, constante y sólido como una roca en medio de una tormenta. 2 años después de la sentencia de Tomás, recibí una carta en el correo. El remitente era la prisión estatal, donde estaba cumpliendo su condena. Mi primer instinto fue tirarla sin abrir, pero la curiosidad, esa necesidad humana de entender, me hizo rasgar el sobre con dedos temblorosos. La carta era larga, varias páginas escritas con la letra de Tomás, que una vez conocía también. Comenzaba con disculpas, páginas y páginas de «lo siento», de explicaciones sobre su adicción al juego, sobre cómo había perdido el control, sobre cómo nunca realmente quiso hacerme daño. Decía que había tocado fondo, que había perdido la perspectiva de lo que realmente importaba. Amaba el juego más que a ti, y eso me convirtió en un monstruo, escribió. Las deudas me consumieron, el pánico de perder todo me cegó. Convencí a mí mismo de que era la única solución, que nadie saldría lastimado si simplemente parecía un accidente. Pero estaba equivocado, tan terriblemente equivocado. Destruí todo por dinero que ni siquiera tengo ahora. Y perdí lo único que realmente tenía valor. Tú. Continuaba diciendo que había estado en terapia en la prisión, trabajando a través de su adicción, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones, que entendía si nunca podía perdonarlo, que no merecía perdón, pero que necesitaba que yo supiera que su amor por mí había sido real, una vez, antes de que la adicción lo destruyera todo. Si pudiera volver atrás, escribió en la última página, si pudiera deshacer cada decisión que me llevó por ese camino, lo haría sin dudar. Pasaría cada día del resto de mi vida siendo el esposo que merecías, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es vivir con las consecuencias de lo que hice y esperar que algún día, de alguna manera, puedas encontrar paz. Todavía te amo, Andrea. Siempre lo haré. Y siempre lamentaré que mi amor no fuera suficientemente fuerte para salvarme de mí mismo. Leí la carta 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería creer que era genuino, que había un núcleo de verdad en su arrepentimiento, pero otra parte, la parte que había crecido más sabia y más cuidadosa, reconocía que podía ser solo otra manipulación, otro intento de ganar mi simpatía, tal vez con la esperanza de que testificara a su favor en alguna futura audiencia de libertad condicional. Finalmente, tomé la carta, la puse de vuelta en su sobre y la metí en una caja en el fondo de mi closet junto con otros recuerdos de esa época. No la destruí, pero tampoco la contesté. No tenía nada que decirle. Su arrepentimiento, si era real, era su propio trabajo. No era mi responsabilidad absolverlo, perdonarlo o hacer que se sintiera mejor con lo que había hecho. Le conté a la doctora Márquez sobre la carta en nuestra próxima sesión. «¿Cómo te hace sentir?», preguntó. «Triste», respondí después de pensar. Triste por lo que pudimos haber sido si él hubiera elegido diferente, pero también cerrada, como si esa carta fuera el punto final que necesitaba. Él tuvo su oportunidad de decir lo que necesitaba decir. Y yo puedo dejarlo ir ahora sin preguntarme qué piensa, cómo se siente, si se arrepiente. ¿Y lo perdonas? Pensé en esa pregunta por un largo tiempo. No, dije finalmente. Y creo que está bien. Puedo dejarlo ir sin perdonarlo. Puedo seguir adelante sin darle esa absolución. Mi paz no depende de su redención. La doctora sonrió. Eso es una señal de sanación increíble, Andrea. Has recorrido un largo camino. Y era verdad. Había recorrido un largo camino desde aquella mañana aterradora cuando una extraña me llamó para salvar mi vida. Ahora, 3 años después, tenía una vida que amaba, un trabajo que disfrutaba, ayudando a otras mujeres que habían sufrido violencia doméstica o traición a través de una organización sin fines de lucro.
una relación sana con un hombre que me trataba con respeto y amor genuino, un círculo de amigos que me apoyaban. Daniel y yo nos mudamos juntos después de 2 años de salir. Fue aterrador para mí, ese nivel de compromiso, de nuevo poner esa confianza en alguien. Pero él entendió mis miedos, respetó mi necesidad de ir lento y nunca me presionó por más de lo que estaba lista para dar. Me propuso matrimonio un domingo tranquilo en la playa, sin grandes gestos, sin multitudes, solo nosotros dos caminando por la orilla al atardecer. Se arrodilló en la arena húmeda, con un anillo simple en su mano, y dijo: «Andrea, no puedo prometerte que nunca te lastimaré, porque soy humano y cometo errores, pero puedo prometerte que siempre seré honesto contigo, que siempre valoraré tu vida y tu felicidad por encima de cualquier otra cosa, y que pasaré cada día tratando de ser digno de tu confianza. ¿Te casarías conmigo?». Lloré, por supuesto, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de alegría y esperanza, y la posibilidad de un futuro brillante. «Sí», dije, «pero despacio. Necesito tiempo todavía». «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió, deslizando el anillo en mi dedo. «No hay prisa. Podemos casarnos mañana o en 5 años, lo que necesites». Decidimos casarnos 1 año después, una ceremonia pequeña en la playa con solo familia y amigos cercanos. Paula fue mi dama de honor, por supuesto. Habló en la recepción, con lágrimas en los ojos, sobre cómo había visto mi viaje desde los días más oscuros hasta este momento de felicidad. «Mi hermana es la persona más fuerte que conozco», dijo. «Y Daniel, eres increíblemente afortunado de tener su amor. Cuídala porque es preciosa». Ahora, 5 años después de aquella llamada que cambió mi vida, estoy sentada en el balcón de nuestra casa, viendo el atardecer sobre el océano. Daniel está en la cocina preparando la cena. Puedo escucharlo canturreando desafinado como siempre hace. Tengo una taza de té en mis manos, un libro abierto en mi regazo que no he leído en 20 minutos porque estoy perdida en mis pensamientos. Pienso en todo lo que pasó, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Y me doy cuenta de algo importante. Soy feliz, genuinamente, profundamente feliz. No de la forma ingenua en que era feliz con Tomás, cuando no sabía que la felicidad podía ser una mentira. Esta es una felicidad más madura, ganada a través del dolor y la supervivencia, apreciada porque sé exactamente cuán frágil puede ser la vida. A veces todavía pienso en Tomás. Me pregunto cómo está, si ha cambiado realmente o si simplemente está contando los años hasta que pueda salir. Pero esos pensamientos ya no me consumen. Son solo nubes pasajeras en un cielo generalmente despejado. Y pienso en Sofía, la hermana de Rodrigo, la mujer que hizo esa llamada valiente que salvó mi vida. Traté de encontrarla después del juicio, de agradecerle, pero ella no quiso verme. Su abogado me dijo que estaba tratando de alejarse de toda esa situación, de reconstruir su propia vida lejos de su hermano y sus crímenes. Entendí eso completamente. Pero le escribí una carta, una que no sé si alguna vez leyó, agradeciéndole por su coraje. «Usted me dio el regalo más grande que alguien puede dar», escribí. «Me dio mi vida de vuelta. Debido a su llamada, estoy aquí hoy. Estoy viva, estoy sanando, estoy construyendo un futuro. Y aunque nunca nos conocimos cara a cara, usted será siempre una heroína en mi historia». Daniel sale al balcón con 2 platos de pasta. «La cena está lista», anuncia, besándome la cabeza. «¿En qué estás pensando? Te ves muy seria». «Solo reflexionando», respondo sonriendo. «Sobre el viaje, sobre cómo llegué aquí». «¿Y?», pregunta, sentándose a mi lado. «Y estoy agradecida por todo, incluso por las partes dolorosas porque me trajeron aquí, a este momento contigo». Él toma mi mano, entrelazando nuestros dedos. «Yo también estoy agradecido. Cada día contigo es un regalo». Cenamos viendo el atardecer, hablando de nuestros días, haciendo planes para el fin de semana. Es ordinario, es simple, es perfecto. Esta es mi vida ahora, no una vida definida por lo que me pasó, sino por lo que hice después. No soy una víctima que sobrevivió. Soy una mujer que luchó, que reconstruyó, que eligió la felicidad a pesar de todo. Y si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que sepas algo crucial. Si alguna vez sientes que algo no está bien, escúchalo. Esa vocecita de intuición, ese cosquilleo en tu estómago,
esa sensación de que algo está mal incluso cuando todo parece normal en la superficie, escúchala. Nuestros instintos existen para protegernos, y más a menudo de lo que queremos admitir, saben cosas que nuestra mente consciente todavía no ha procesado. Escucha cuando tu cuerpo te dice que no estás segura. Escucha cuando tu corazón te dice que algo no cuadra. No ignores las señales de alerta por amor, por lealtad, por miedo a parecer paranoica, porque al final del día, tu vida es lo más valioso que tienes, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitártela o de hacerte sentir que vale menos que cualquier otra cosa. Y si ya pasaste por algo similar, si ya viviste tu propia versión de esta pesadilla, quiero que sepas que puedes sanar. Tal vez no completamente, tal vez siempre habrá cicatrices, pero puedes construir una vida hermosa del otro lado del trauma. Puedes volver a confiar, puedes volver a amar, puedes volver a ser feliz. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Lo sé, porque yo lo hice. El amor real existe, pero también existe el amor falso, el amor tóxico, el amor que es realmente manipulación disfrazada. Aprender a distinguir entre ellos es una de las lecciones más importantes de la vida. El amor real te hace sentir segura, te eleva, te apoya. El amor real no planea tu destrucción. El amor real valora tu vida como sagrada. Y si la persona que dice amarte no puede darte ese amor real, entonces mereces estar sola hasta que encuentres a alguien que sí pueda, porque estar sola es 1000 veces mejor que estar con alguien que podría lastimarte. La soledad se siente vacía a veces, pero es una página en blanco lista para ser llenada. Estar con la persona equivocada es como vivir en una prisión, fingiendo libertad. He aprendido que el perdón es opcional. La sociedad nos dice que tenemos que perdonar para sanar, pero eso no es cierto. Puedes sanar sin perdonar. Puedes dejar ir la rabia, soltar el dolor y seguir adelante sin jamás darle a tu agresor la absolución que busca. Tu paz interior no depende del arrepentimiento de otra persona. Depende de ti, de tu trabajo interno, de tu decisión de elegir la felicidad a pesar de lo que te hicieron. También he aprendido que el trauma cambia tu relación con el tiempo. Para mí, la vida ahora se divide claramente en antes y después de esa llamada. Antes, cuando era ingenua y confiaba ciegamente. Después, cuando tuve que reconstruir mi capacidad de confiar desde cero. Y aunque preferiría no haber pasado por el trauma, no cambiaría quién soy ahora. Soy más fuerte, más sabia, más consciente. Valoro mi vida y mi felicidad de una manera que no hacía antes. Si mi historia te tocó, si te hizo sentir algo, compártela, porque en algún lugar hay otra mujer, otro hombre, escuchando esa vocecita de intuición que les dice que algo está mal. Y tal vez mi historia sea lo que necesitan para actuar, para investigar, para salvarse antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar, si te hizo sentir. Porque cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que somos increíblemente resilientes, de que podemos sobrevivir lo impensable y de que siempre, siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido, hay una luz al final del túnel. Solo tienes que tener el coraje de caminar hacia ella. Y recuerda, tu vida tiene valor, tu vida es preciosa. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir de otra manera. Mereces amor que te celebre, no que te destruya. Mereces paz, no miedo constante. Mereces construir el futuro que quieres, no vivir en el plan de otra persona para tu final. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y si estás luchando con algo similar, por favor, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Contacta a las autoridades si estás en peligro. No tienes que enfrentar esto sola. Hay personas que se preocupan, que ayudarán, que lucharán contigo. Tu historia no termina con la traición. Tu historia continúa, con páginas en blanco, esperando ser escritas con tus propias palabras, tus propias elecciones, tu propia versión de felicidad. Y esa es la verdad más hermosa de todas.